Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener la clase de ciencia y ambiente. Es un tema muy interesante donde es muy importante para la vida. Pero antes de cada actividad vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Para escalar las cimas del mundo hace falta hacer esfuerzos casi sobrehumanos. Para llegar al lugar más bajo del planeta, solo se precisa estar dispuesto a disfrutar del sol y a querer flotar en las aguas saladas del Mar Muerto. Cada año miles de visitantes llegan a esta región, uno de los atractivos turísticos más destacados de Israel. Ellos vienen no solo para comprobar en persona que es verdad que uno allí flota, sino para beneficiarse de los poderes curativos del agua salada y el lodo. El Mar Muerto se encuentra muy cerca de Jerusalén y está a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. La riqueza de minerales que guardan sus aguas y su lodo hacen del Mar Muerto un lugar con capacidades terapéuticas que ayudan a mejorar la salud y la belleza de la piel y sirven para curar problemas tales como psoriasis, artritis, mala circulación, reumatismo y dolores musculares. Ya hace más de 2000 años los poderes curativos del Mar Muerto eran conocidos, y se cuenta que la mismísima Cleopatra, la última de los faraones de Egipto, utilizó el lodo del Mar Muerto para realzar su belleza y renovar su piel. En nuestros días los viajeros llegan al Mar Muerto para disfrutar del calor, bañarse en sus aguas calmas o relajarse en las piscinas de la gran cantidad de hoteles y spas que hacen de esta zona un centro turístico de fama mundial. Muy bien. Hemos visto un video acerca de los secretos del Mar Muerto. Y en el video encontramos, ¿qué es lo que observamos en el video? Personas, desierto, un lugar lejano, ¿qué más? Muy bien, observamos el agua. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que es el agua. Pero el agua tiene otro nombre. Es el agua o también se le denomina la hidrosfera. Muy bien. La hidrosfera viene de hidro. Este es el prefijo griego. Significa agua. Y griego que significa esfera. Tal así como que es el sistema material constituido por el agua que se encuentra sobre la superficie de la tierra sólida. También forma parte de la que se encuentra bajo la superficie en la corteza terrestre. La hidrosfera incluye océanos, mares, ríos, lagos, agua subterránea, el hielo y la nieve. La Tierra es el único planeta del sistema solar en el que está presente de manera permanente el agua líquida, que cubre aproximadamente 3/4 partes de la superficie terrestre con una profundidad de 3,5 kilómetros, que es lo que representa el 97% total del agua en el planeta. El agua dulce representa el 3% del total y de esa cantidad aproximadamente el 98,2% está congelada.
De ahí que solo se tenga acceso al 0,8% de todo el agua del planeta. El agua migra de unos depósitos a otros por una combinación de procesos de cambio de estado y también de transporte, que en un conjunto configuran un ciclo hidrológico o ciclo del agua. La presencia del agua en la superficie terrestre es el resultado de la desgasificación del manto, que está compuesto por rocas que contiene una solución sólida, cierta cantidad de sustancias volátiles, de las que las aguas es la más importante. El agua del manto se escapa a través de los procesos volcánicos e hidrotermales. El manto recupera gracias a una parte del agua a través de su volcanismo. En los niveles superiores de la atmósfera de la radiación solar provoca la zoofilis del agua, rompiendo, ¿qué significa la zoofilis? Que rompe moléculas dando lugar a la producción de hidrógeno, que termina dando su bajo peso atómico por perderse en el espacio. A la larga del enfriamiento del planeta debería dar lugar al final del vulcanismo y la tectónica de placas, conduciendo al asociarse el fenómeno anterior a la progresiva desaparición de la atmósfera. En conclusión, la hidrosfera es el agua del planeta. Compartimientos del hidrógeno. El agua de la hidrosfera se reparte entre varios compartimientos que en orden de mayor a menor volumen son, por ejemplo, los océanos, que cubren 2/3 de la superficie terrestre con una superficie típica de 3.000 a 5.000 metros. Los glaciares, que cubren la parte de la superficie continental, sobre todo los dos caquetes glaciares de Groenlandia y la Antártida, pero también los glaciares de montaña y volcán de menor extensión y espesor en todas las latitudes. Las banquisas, que son capas de hielo marino flotante entre 1 y 20 metros de espesor. La escorrentía superficial, que es un sistema muy dinámico formado por ríos y lagos. El agua subterránea, que se encuentra embebidas de rocas porosas de manera más o menos universal. En la atmósfera, en forma de vapor, agua y nubes. En la biosfera, formando parte de las plantas, animales y seres humanos. El contenido total del agua del planeta se estima entre 1.400 trillones de litros aproximadamente. La mayor parte, un 90%, lo almacenan los océanos y los casquetes polares, con un 2,15%. Los acuíferos, también, la verdadera reserva de un hombre es 0,61%, no de porcentaje. Los lagos, 0,09%, mientras que la cifra desciende a los mares interiores a un 0,8%. La humedad del suelo acumula un 0,05%. La atmósfera, el 0,01%, y los ríos tan solo un 0,001% del total. Esta cantidad ha estado circulando siempre por la Tierra, originando y conservando la vida en ella. Disponemos, por ejemplo, actualmente la misma cantidad de las que disfrutaban los dinosaurios en ese entonces, hace 65 millones de años. El agua no se renueva a la misma velocidad de cada uno de los comportamientos. Lo hace muy rápidamente en la atmósfera, donde se renueva completamente unas 34 veces al año. Es decir, se incorpora a la atmósfera por evaporación y sale de ella, principalmente en forma de lluvia. Tanta agua como la de media contiene en solo 10 días. El océano, por el contrario, recibe y cede al año un 0,27 de su volumen, lo que implica que se necesita unos 3.700 años para renovarse por completo. Imagínense cuál importante es el agua, ¿no?, en nuestra vida. Muy bien. En los océanos se han encontrado al menos 77 elementos, siendo muchos más lo más importante, por ejemplo, el sodio y el cloro, que junto con el magnesio y el bromo
son de los pocos que se explotan comercialmente a partir del agua de mar. En la actualidad se supone que prácticamente todos los elementos están presentes en los océanos, aunque propiamente no del agua del mar, sino debajo de ella. Del lecho marino del Pacífico Central, cerca de las islas de Hawái, se han iniciado las investigaciones ya para extraer nódulos de magnesio, del tamaño de una pelota de golf o de una papa pequeña. Estos nódulos son fuentes renovables de minerales, ya que forman a partir del manto de 6 y 10 toneladas al año, que contienen principalmente hierro, además que cantidades pequeñas de níquel, cobre, cobalto, zinc, uranio, wolframio y plomo. Muy bien. La hidrosfera es la capa de agua que rodea la Tierra y fue donde se originó la vida. El agua circula de forma continua por todo el planeta en sus 3 estados, completando una serie de procesos denominados ciclo de agua o ciclo hidrológico. En la Tierra podemos observar que el agua se encuentra casi en las 3/4 partes de la superficie. Su distribución es desigual y la mayoría es el 99% que se encuentra en las aguas saladas en forma de mares y océanos, mientras que la cantidad restante se encuentra distribuida en toda la atmósfera y sobre los continentes, que se refiere a los ríos, lagos, agua subterránea. Generalmente esta se encuentra en forma dulce. El origen de esta molécula tan importante tuvo lugar hace miles de años, cuando aún no existían organismos. La Tierra se encontraba como una masa rocosa a altísima temperatura, que provocó muchas sustancias que volatilicen a un estado gaseoso y empezasen a formar la atmósfera primitiva. A medida que la Tierra se enfrió y se solidificó, algunas sustancias como el vapor de agua se condensaron, provocando así las primeras lluvias, que no serían ni parecidas a las que tenemos en la actualidad, imagínense, bastante. De esta manera la Tierra empezó a acumular agua en sus superficies, originando la hidrosfera. La Tierra es el único planeta del sistema solar en el que se ha detectado presencia de agua. Estudios y análisis han comprobado que existe vapor de agua en Venus, aunque en poca cantidad, y tanto hielo como agua líquida en Marte, que son planetas que se encuentran cercanos a la Tierra. Las funciones de la hidrosfera son ayudar a regular la temperatura de la Tierra gracias a la capacidad amortiguadora del agua. El agua se calienta y se enfría mucho más lento que el aire, lo que se puede comprobar si, por ejemplo, vamos a una piscina que ha estado recibiendo luz y calor del sol y te metes cuando empiezas a refrescarte en la noche. De esta manera, cuando te encuentras fuera de la piscina, hace frío y te metes en el agua, estará tibia. Esto ocurre también a gran escala en las playas. El agua acumula el calor del día y al caer la noche se va liberando ese calor, consiguiendo que las zonas cercanas al agua no tengan cambios muy bruscos de temperatura. Otra de las funciones es que es fundamental para la vida de todos los seres vivos, pues incluso sin vivir literalmente en un medio acuático, todos los organismos necesitan agua para realizar sus funciones vitales. Incluso los cactus en el desierto tienen sistemas para almacenar un poco de agua, el agua que cae, y además de especializaciones como las espinas para evitar perderlo por la transpiración. Otra de las funciones es que moldea y transforma los ambientes gracias a la erosión. Por ejemplo, los acantilados y la arena en las playas son en parte el resultado de continuo impacto del agua sobre las rocas. En zonas frías, el agua penetra dentro de pequeñas grietas que pueden tener las rocas, y cuando se congela, el volumen de agua crece, rompiendo la roca mediante un proceso llamado gelifracción. Puedes comprobar esta presión, por ejemplo, rellenando una botella de agua hasta arriba, luego cerrándola, poniéndola en el congelador, y pocas horas después la botella habrá explotado o se habrá hinchado. Este se debe a que el agua se ha expandido al cambiar al estado sólido. Otra de las funciones también tenemos, al ser hielo menos denso, el agua
líquida flota. Gracias a esto, los casquetes polares pueden actuar como un ecosistema para animales y plantas. Otra de las funciones es que en el seno, donde se dan numerosas reacciones químicas que de otra forma serían imposibles, claro, debido a que el agua es un disolvente universal que todo lo disuelve, muchas moléculas se disocian, se separan, permitiéndoles interaccionar con otras. El agua salada. El agua salada es la que se encuentra en la hidrosfera en mayor proporción. La más destacable y el origen en su nombre se encuentra por su salinidad. La salinidad es la concentración total de las sustancias disueltas presentes en el agua, dentro del cual destacamos el cloruro sódico, que es la sal común con la que cocinamos, aunque existen muchas otras sales como el magnesio, potasio o calcio. La salinidad media de los océanos se sitúa entre los 35 y 40 gramos de litro por agua. No todo el agua salada la encontramos en el mar o en los océanos. También existen diferentes formaciones dentro de los continentes que pueden considerarse saladas como lagos. Por ejemplo, el Mar Muerto, o también hay algunos ríos. Agua continental o dulce. El agua dulce es la parte de la hidrosfera que podemos encontrar en los continentes y suele tener mucho menos cantidad de sales disuelta en ella que el agua salada. De hecho, dentro de este grupo se encuentra también el agua que nosotros podemos beber, aunque se sigue una serie de procesos extras desde que la tomamos de los ríos o lagos hasta su potabilización. El agua del mar es una proporción tan grande que no la aprovechamos para calmar la sed, sino para otros propósitos. Se puede encontrar tanto en líquidos como ríos, lagos, aguas subterráneas, etc. Y en estado sólido, aunque lo encontremos en agua salada formando casquetes polares, el agua salada al empezar a congelarse se separa de las sales porque tiene un punto de congelación más alto. Y asumamos que el agua dulce se congela a 0 grados centígrados, mientras que el agua salada se congela a 2 grados centígrados. En el segundo hay moléculas de agua que no están interaccionando con sales, por lo que estas empezarán a agruparse y a congelarse con las que se están interaccionando, formando una capa de hielo muy baja en sales. Esa potencia del efecto de la densidad, el agua salada justamente por poseer sales es más densa que el agua dulce y la que provoca que el hielo se mantenga flotando. La hidrosfera ocupa en conclusión, la hidrosfera ocupa casi 3/4 partes de la superficie de la Tierra, el 97% del agua es salada. El planeta Tierra es el único con agua que se ha detectado posible el agua líquida y sólida en otros planetas del sistema solar, también hay en Marte o Venus. La hidrosfera realiza funciones como la regulación de la temperatura, la cual permite que ocurran reacciones químicas vitales para los seres vivos y moldea el terreno por erosión. El agua al congelarse posee menos salinidad que en estado líquido, lo que hace menos densa y le permite flotar al agua líquida. Y la mayor parte del agua dulce de la hidrosfera se encuentra en los glaciares. Muy bien. Vamos a ver un pequeño video y luego lo vamos a comentar. Dedicados a la hidrosfera. Distribución y del ciclo del agua. De las 3 partes de la biosfera, junto a la litosfera y la atmósfera.
En este vídeo de Ecología Verde te ayudamos a conocer mucho mejor esta parte de la Tierra, explicándote desde su definición, características y origen, hasta su composición y distribución en el planeta. ¡No te lo pierdas! Definición y características de la hidrosfera. El significado literal de la hidrosfera es esfera de agua, ya que deriva de los lexemas griegos hidro, que significa agua, y esfera, que significa esfera. La hidrosfera se define como el conjunto de aguas, incluyendo tanto el agua de la superficie como océanos, mares, ríos y lagos, como las aguas subterráneas, el hielo y el agua que circula en forma de vapor. Sobre sus características más importantes se puede decir que la hidrosfera está en constante transformación físico-química. Interacciona todo el tiempo con la corteza terrestre y cambia su estructura. Asimismo, es una parte esencial de los ecosistemas y es indispensable para todas las formas de vida. Por último, cabe destacar que solo un pequeño porcentaje de la hidrosfera es apto para el consumo de los humanos y otras especies. Origen de la hidrosfera. Cuando se transformó la Tierra, todos los materiales se encontraban en estado líquido y gaseoso. La corteza terrestre comenzó a enfriarse. Entonces, el agua en forma de vapor se fue condensando hasta formar, por una parte, grandes balsas de agua líquida y por otra parte, grandes extensiones de hielo, mientras que otra parte permaneció en la atmósfera. A partir de ese momento, el agua ha ido sufriendo grandes transformaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, los diferentes cambios climáticos han hecho variar las proporciones de hielo, agua líquida y vapor. Además, la carga de disoluciones de sales y otras sustancias también se han modificado según las características del terreno y su localización. Como resumen, el agua se condensó durante el enfriamiento de la corteza terrestre y ha estado en constante transformación desde entonces. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cómo crees que pesa más el agua? ¿En estado líquido o sólido? A. Líquido. B. Sólido. C. Pesan igual. La respuesta correcta es la A, en estado líquido. Lo cierto es que el agua congelada pesa un 9% menos que el agua en estado líquido, y es por eso que el hielo flota sobre el agua. Composición de la hidrosfera. La hidrosfera está compuesta por agua en 3 estados. Sólido, incluyendo el agua de los polos, nieves y glaciares. Al conjunto del agua en este estado se le llama criosfera. Líquido, incluyendo agua dulce de ríos, lagos, estanques y similares, y agua salada de mares y océanos. Además, también se podría mencionar el agua que está contenida dentro de los seres vivos. Y gaseoso, que incluye el agua que circula en forma de vapor. Distribución del agua. La hidrosfera está compuesta por aproximadamente 1,4 billones de kilómetros al cubo de agua que se pueden clasificar en 2 tipos. Las aguas oceánicas. Son todas las aguas que rodean todos los continentes y las islas, que se encuentran comunicadas por diferentes estrechos. Estas aguas ocupan el 97% de la hidrosfera e incluyen todos los mares y océanos. Por otra parte, encontramos las aguas continentales, que son las que se localizan en las tierras emergidas y pueden ser superficiales como ríos, lagos y lagunas, o subterráneas, que son las aguas acumuladas por filtración. Este tipo de aguas ocupa el 3% restante de la hidrosfera. El ciclo del agua. El agua sigue un ciclo que se divide en 3 fases. Evapotranspiración. Esta fase incluye la evaporación del agua de la superficie terrestre y la transpiración de las plantas que emiten agua a la atmósfera. Precipitación. El agua que ha subido a la atmósfera se condensa y cae en forma de lluvia, nieve o hielo a la superficie terrestre. Escorrentía. Esta fase hace referencia a la circulación de las aguas por la superficie terrestre, donde se producen fenómenos erosivos. ¿Sabías que la hidrosfera se está deteriorando cada vez más? Esto sucede a causa de la contaminación del agua. En este vídeo que te dejamos aquí arriba te enseñamos las causas y las consecuencias de este problema ambiental. ¡Hasta la próxima, ecologistas! La hidrosfera es la capa de agua que rodea a la Tierra.
El agua circula continuamente de unos lugares a otros, cambiando su estado físico, en una sucesión cíclica de procesos que constituyen el ciclo del agua, el cual es la causa fundamental de la constante transformación de la superficie terrestre. La energía necesaria para que se puedan realizar esos cambios de estado del agua y el ciclo hidrológico procede del Sol. Cuando hablamos de la formación y origen de la hidrosfera, tenemos que remontarnos unos 4.500 millones de años atrás, cuando la Tierra se encontraba en proceso de formación a partir del choque de cometas, los cuales estaban formados fundamentalmente por hielo, de meteoritos y de otros cuerpos celestes. Los impactos generados por estos desprendían tanto calor que la Tierra se encontraba fundida. Poco a poco la superficie se fue enfriando, formando la corteza, pero ésta se encontraba plagada de volcanes y asediada por los meteoritos que seguían cayendo. Las erupciones volcánicas desprendían enormes cantidades de vapor de agua. El descenso de la temperatura del planeta continuó hasta permitir la condensación del vapor de agua en forma de agua líquida, lo que originó las primeras precipitaciones. El agua corrió por la superficie, disolvió sales y se acumuló en las zonas de menor cota, generando los océanos. Se había originado la hidrosfera. Para comprender la importancia del agua, antes debemos considerar sus propiedades. Como todos sabemos, la fórmula química del agua es H2O, lo que significa que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Pero una molécula de agua no se encuentra aislada, sino que siempre está rodeada de otras 4, incrementando así el tamaño del conjunto molecular, permitiendo de esa manera que el agua sea líquida a temperatura ambiente. Además, el agua presenta unas propiedades que la convierten en el medio ideal en el que se desarrolla la vida. Entre ellas están las siguientes. En primer lugar, los puntos de fusión 0 grados centígrados y de ebullición del agua 100 grados están próximos al valor de la temperatura media de la Tierra, unos 15 grados centígrados, lo que permite que el agua se encuentre en estado líquido, pero también se pueda encontrar en los estados sólido o gaseoso. En segundo lugar, el agua pura es una sustancia incolora, inodora e insípida, pero no es posible encontrar agua pura en la naturaleza, ya que es un disolvente extraordinario, capaz de disolver sales y sustancias polares. Esto permite, por ejemplo, la nutrición de las plantas, que absorben las sales minerales disueltas en el agua que toman por sus raíces. Además, esta capacidad para disolver sustancias también convierte al agua en un medio de transporte de nutrientes, de gases y de sustancias de desecho en los seres vivos. Por otra parte, la cohesión entre las moléculas de agua permite la capilaridad, es decir, el ascenso del agua cuando se introduce en una fina columna, como sucede en los vasos que forman el xilema de las plantas. Por capilaridad, el agua asciende desde las raíces hasta las hojas. Por otra parte, el agua presenta una dilatación anómala, ya que al contrario que el resto de sustancias, cuando el agua se congela, incrementa su volumen, lo que hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida, de forma que el hielo flota sobre el agua líquida. Esta característica permite que, en los climas fríos, durante el invierno el agua superficial se pueda congelar, pero que haya agua líquida bajo el hielo, lo cual permite la supervivencia de plantas y animales. Por último, el agua necesita absorber o ceder mucho calor para cambiar de temperatura. Por ello actúa como un regulador térmico. Gracias a esta característica, el agua del mar se calienta y enfría más lentamente que el continente, de forma que amortigua los cambios de temperatura. Por eso, en las zonas litorales, el clima es más suave, menos frío en invierno y menos cálido en verano, que en las zonas del interior. Por el contrario, en los desiertos, donde apenas hay agua, se producen cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche. El agua también cumple su función termorreguladora en los seres vivos. Por ejemplo, los animales homeotermos regulan su temperatura corporal mediante el sudor, que se evapora y permite la pérdida del exceso del calor corporal. Volvamos a la hidrosfera.
que incluye océanos, mares, ríos, lagos, aguas subterráneas, el hielo y la nieve. En estos depósitos podemos hablar de agua salada, que es aquella que presenta una concentración elevada de sales, fundamentalmente cloro y sodio, aunque también magnesio o calcio. El agua marina tiene una media de 35 gramos de sal por litro. También podemos hablar de agua dulce, si tiene una concentración baja en sal, menor de 1 gramo de sal por litro de agua. Por último, podríamos hablar de aguas salobres, con una salinidad intermedia entre las dos anteriores. La mayor parte del agua terrestre, por encima del 97%, es agua salada, que fundamentalmente se encuentra en los mares y océanos, mientras que una pequeña parte, menor del 3%, se encuentra en forma de agua dulce, en la atmósfera y sobre los continentes. Esta última parte se encuentra, de mayor a menor cantidad de agua, en forma de hielo, que forma alrededor del 79% del agua dulce, agua subterránea, un 20%, lagos, embalses, pantanos y ríos, atmósfera y por último, en los seres vivos. Pero no debemos confundir los términos agua dulce con el de agua continental y la salada con el de agua marina, ya que si bien el agua marina siempre está salada, el agua continental puede ser dulce, salobre o salada. En algunos casos, como en los lagos de ambientes desérticos, el calor evapora el agua, pero no así la sal, por lo que, con el tiempo, el agua del lago se torna cada vez más y más salada. Esto es lo que sucede en el Mar Muerto, que en realidad es un lago con una salinidad de unos 260 gramos de sal por litro de agua. Un agua tan salada que hace imposible la vida de peces y de plantas en él. Por eso se le llama Mar Muerto. Bien, como acabamos de comentar, solo el 3% del agua del planeta es agua dulce. Y el 79% de este 3% se encuentra congelada en las zonas más frías del planeta, sobre la Antártida, Groenlandia y cerca de los polos. El agua congelada forma los glaciares, que en realidad son ríos de hielo que se mueven muy lentamente, siempre a favor de la pendiente. En un glaciar de montaña podemos encontrar un circo, que es una depresión circular de la montaña en la cual se acumula nieve durante periodos muy largos de tiempo. El peso de la nieve la transforma en hielo, y este sale del circo y baja avanzando lentamente por la pendiente. Se forma así una lengua de hielo que avanza hasta llegar a las partes más bajas y cálidas de la montaña, donde el hielo se derrite y deposita los sedimentos que transportaba. Por otro lado, el 20% del agua dulce se filtra por los poros y grietas de las rocas, hasta que encuentra una zona impermeable que no le permite bajar más, y a partir de ahí circula por estos poros en forma de aguas subterráneas. Llamamos acuífero a una roca permeable cuyos poros están saturados de agua que circula lentamente por entre estos poros. Pero no pienses que se trata de ríos subterráneos. Estos solo se encuentran en terrenos kársticos, en los que se forman galerías por las que puede circular el agua. Las aguas subterráneas son muy importantes, porque es la forma en que las plantas obtienen el agua a través de sus raíces y porque representan la mayor reserva de agua dulce para abastecimiento humano. Por último, solo el 1% del agua dulce es agua superficial, procedente de las lluvias, del deshielo o de las surgencias del agua subterránea. Las aguas de arroyada proceden de las lluvias y circulan sin cauce fijo, descendiendo por las pendientes. En cuanto a los torrentes, son aguas que circulan por la pendiente de la montaña con un cauce fijo, aunque solo lo hacen esporádicamente, después de las lluvias o del deshielo. Sin embargo, los ríos son corrientes continuas de agua que circulan por un cauce fijo hasta que desembocan en otro río, en un lago o en el mar. Por último, los lagos son grandes masas de agua que se acumulan en una cuenca continental o depresión del terreno. Pero el agua no permanece inmóvil en estos compartimentos de la hidrosfera, sino que fluye en un ciclo hidrológico, el cual es posible
gracias a unos procesos que hacen pasar el agua de unos compartimentos a otro, en algunos casos con cambio de estado incluido. Estos procesos son la evaporación, la transpiración, la condensación, la precipitación, la infiltración y la escorrentía. Para que se produzcan estos procesos es necesaria la energía del Sol, que produce la evaporación, permitiendo el ascenso del agua en forma gaseosa. El resto del ciclo funciona siempre hacia abajo, debido a la fuerza de la gravedad, que causa las precipitaciones, la escorrentía y la infiltración. En el primer paso del ciclo hidrológico, el agua, debido al calor del Sol, se evapora de los océanos, de los ríos y de los lagos, así como de la superficie terrestre. Pero recuerda que la evaporación es un cambio de estado en el que el agua líquida puede pasar a vapor sin necesidad de llegar a los 100 grados. El vapor de agua se mezcla con el aire, incrementando su humedad. Aproximadamente un 10% de la humedad de la atmósfera procede de la transpiración de las especies vegetales. Esta transpiración se produce en las hojas y también supone un cambio de estado de líquido a gas. Al conjunto de evaporación más transpiración lo llamaremos evapotranspiración. En el siguiente paso, una vez en la atmósfera, si la temperatura del aire disminuye, se puede dar el cambio de estado inverso, es decir, la condensación, en la que el vapor de agua forma minúsculas gotitas de agua líquida que se mantienen en suspensión debido a su escaso peso, generando las nubes. A continuación, si la temperatura del aire continúa descendiendo, varias gotitas de agua se pueden unir para formar unas gotas de mayor tamaño, que caen debido a su peso. Es decir, la gravedad produce la precipitación, bien en forma de lluvia, o bien de granizo, o bien de nieve. Una vez que las precipitaciones llegan a la superficie terrestre, el agua puede filtrarse a través de los poros del suelo, conformando las aguas subterráneas, mientras que otra parte del agua no se filtra, debido a que los materiales por los que fluye son impermeables y corren por la superficie, denominándose escorrentía superficial al conjunto de estas aguas de arroyada, torrentes, ríos y lagos. En cuanto al agua filtrada a través del suelo, forma la escorrentía subterránea, es decir, los acuíferos, en los que el agua circula mucho más lentamente que por la superficie. El destino del agua subterránea puede ser regresar a la superficie a través de los manantiales, desembocar en lagos o en el mar, o ser absorbidas por las raíces de la vegetación, para después circular por el xilema hasta las hojas, donde se produce la transpiración. La cantidad de agua que circula por la superficie o que se infiltra depende de la permeabilidad del suelo y de la velocidad de la corriente de agua, la cual depende a su vez de la cantidad de agua que ha caído en la precipitación y de la pendiente, así como de la vegetación del suelo, que tiende a frenar esta corriente, de manera que cuanto mayor sea la vegetación del suelo, mayor será la tasa de filtración. Por último, tanto el agua de escorrentía como el agua subterránea filtrada en el terreno se dirigen de vuelta al mar, cerrando de esta manera el ciclo del agua. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado al ciclo del agua y a la hidrosfera. Espero que os haya servido para comprender la importancia del agua para la vida en el planeta. Muy bien. Hemos visto más un video más un resumen de nuestro tema. Muy bien. Entonces, recordemos que el agua es muy importante para nuestro planeta. En la hidrosfera hay todo tipo de peces, tiburones, si son océanos, mares, lagos, ríos y las aguas subterráneas. Muy bien. Ahora sí. Ya sabemos que la importancia para
cuidar nuestra agua es que no la contaminemos. ¿Y cómo podemos evitar la contaminación? Conversando, haciendo una serie de acciones donde no se pueda donde no se vea perjudicada hidrósfera, para que podamos, ¿no?, vivir en nuestro planeta. Muy bien, espero que hayamos aprendido algo de nuestro tema, la gran importancia que es el agua para nuestro planeta y para nuestra vida. Así que nosotros desde casa podemos cuidar el agua, no desperdiciándola, porque sabemos que es muy esencial para la vida. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un lindo día. Gracias.